Adelante, Pablo, creo que podemos iniciar la sesión. Bueno, pero muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta primera sesión de nuestro seminario de historia de las migraciones en México. Y nos da mucho gusto iniciar el año, nuestra primera actividad, presentando un libro que hace muy poquito fue publicado en español, y que se trata del libro de Hugo Wong, Los chinos perdidos de América, en su edición en español publicada el año pasado. Y nos da también muchísimo gusto que el comentarista de este libro sea nuestro querido colega Elliot Young, indudable experto en la materia, y la materia es la presencia de la migración china en México, en Estados Unidos y en las Américas. Muy brevemente vamos a presentar a los dos amigos que nos acompañan, el autor del libro y a Elliot. Luego vamos a darle la palabra a Hugo, el autor. Luego los comentarios a cargo de Elliot. Y finalmente vamos a abrir la conversación entre todos los presentes que queramos preguntar, comentar cuestiones vinculadas a este libro. Bueno, Hugo no es un historiador, pero podría serlo perfectamente. Hugo creció entre París y la Ciudad de México, y desde hace ya 30 años vive de manera intermitente, a veces en Pekín y otras veces en Londres. Creo que en este momento está en Londres. Es un profesional dedicado fundamentalmente al mundo de las finanzas, las inversiones. Ha ayudado a la fundación de empresas chinas extranjeras en distintos lugares del mundo, y ha desarrollado una carrera en el mundo, digamos, de las finanzas, en mercados emergentes, en instituciones financieras muy importantes, tanto en Hong Kong, Londres y Nueva York. Pero esto dice bastante poco de él como autor de este libro, porque en realidad, a partir de un hallazgo, que es un verdadero tesoro, que son documentos familiares, personales, que atesoraba su madre, su abuela, etcétera, etcétera, logra abrir un arcón de documentos familiares para contar una historia fabulosa, verdaderamente increíble, de una familia china-mexicana a lo largo de 100 años. Es una historia que se desenvuelve a lo largo de un siglo, 1860-1960, en donde abre una ventana a partir de esos documentos familiares para reconstruir de una manera realmente extraordinaria la historia de la migración china a Estados Unidos, su expulsión a México, su expulsión y su reexilio a China, sus viajes a Europa. Bueno, es una cosa verdaderamente sorprendente, la posibilidad de poder haber reconstruido esta historia, que la va a contar
Hugo y la va a comentar, Elio. Yo, leyendo el libro y guardando, por supuesto, todas las distancias entre los autores, este libro me hizo recordar otro libro de un enorme escritor y ensayista franco-libanés, que es Maalouf, que tiene un libro que también bueno, muy conocido, muy famoso, muy prestigiado y premiado, que se llama Raíces. Y es la historia, y él cuenta efectivamente a partir de haber encontrado las cartas de su familia, cuenta una historia muy parecida, muy parecida, solo que con una migración libanesa sí hay a escala realmente global, pero que la primera estación de esa migración es La Habana, luego será Estados Unidos, será América del Sur, volverán a Medio Oriente, etc. Pero digamos, es la posibilidad que muy pocas veces los historiadores tenemos acceso a encontrar una serie completa de documentos familiares que permiten reconstruir experiencias no solo de familias, sino de comunidades enteras. Es la historia de la migración, es la historia de la exclusión, la historia del racismo, la historia de una impresionante movilidad social y también un impresionante descenso de esa movilidad o eliminación de la movilidad vía expulsiones, expropiaciones, etc. De esto vamos a conversar tanto Hugo como Elliot. Y por el otro lado me permito presentar a Elliot, que es un experto en esto, profesor del Lewis and Clark College en Portland, Oregon, una autoridad en materia de exclusiones, deportaciones, y particularmente de la comunidad china en las Américas. Elliot es autor de dos obras, de muchas más, pero hay dos que yo quisiera destacar. Una porque está directamente vinculada a la historia que cuenta Hugo en su libro, que es el libro de Elliot, Alien Nation, que es la historia de la migración china en las Américas, una de las historias más reconocidas y completas, y la historia de la exclusión de esa migración en nuestro continente. Y un segundo libro de una lamentable, tristísima actualidad, que es Forever Prisoners, prisioneros para siempre, que es la historia de las deportaciones de extranjeros en los Estados Unidos. Como decía Elliot, el libro de Elliot termina en los años 50, merecería un esfuerzo para tratar de llegar en un último capítulo a la actualidad con cosas nunca ni siquiera soñadas por lo que estamos viendo en los medios de comunicación y lo que los colegas en Estados Unidos están viviendo. Bueno, dicho esto, entonces yo le daría la palabra a Hugo para que haga una presentación de su trabajo, de cómo lo hizo, de los hallazgos, de las sorpresas y las dificultades de contar esta historia, y luego le vamos a dar la palabra a él. Entonces, Hugo, tomas el micrófono, por favor. Pues muchísimas gracias al Seminario de Historia de las Migraciones a México. Muchas gracias a Elliot y a ti, Pablo, por organizar y hacer posible esta presentación hoy. Como introducción, quisiera comentarles las principales razones y objetivos por los cuales escribí mi libro. Primero, obviamente, fue una búsqueda de mis raíces. Mi trabajo de investigación me permitió descubrir historias familiares que habían caído en el olvido, pero también, cosa aún más importante, me permitió encontrarme con nuevos parientes y toda una rama de mi familia, de los cuales ni conocía la existencia antes de escribir mi libro. Esta investigación
me hizo reflexionar mucho sobre la identidad y carácter de mis bisabuelos, pero también sobre mi identidad propia. Muchos de los libros sobre la migración china en el continente americano pintan a los chinos de manera muy reducida, o como víctimas o como villanos, quizás debido a las leyes racistas que mantuvieron durante tantos años a muchos de ellos en esos papeles. Me pareció importante e interesante contar una historia de chinos que nunca aceptaron su papel de víctimas y, por lo contrario, que trataron de elevarse con honradez y honor en la sociedad mexicana. Tanto por razones culturales y sociales que por el imparable paso del tiempo, muchas familias de migrantes chinas hoy sufren de amnesia, incluido mi familia. Tantas historias de familias chinas ya han sido olvidadas y perdidas. Me siento afortunado que en mi caso se haya podido rastrear muchos documentos de archivo, que sean artículos, fotos, cartas, hasta poemas. Escribí mi libro como una misión de rescate, armando un rompecabezas para recordar una historia de familia. Espero mi libro aliente a más paisanos y amigos a recordar y documentar sus propios relatos familiares. Es importante aquí mencionar a Torreón, que divide el libro en dos partes distintas. El mundo que describo en la primera parte de mi libro ya no puede existir en la segunda. Ese mundo ha cambiado por completo para todos los personajes del libro. No puede haber camino hacia atrás. Si hay obviamente una continuidad histórica y social después y antes de la Revolución Mexicana, hay también una fractura muy clara para los migrantes chinos. Ya se han escrito muchos libros de historia sobre Torreón, pero me pareció importante contar esa historia desde una perspectiva personal, introduciendo uno de los personajes claves detrás de Torreón, cómo llegó allí y cómo logró superar ese trauma después, y la comunidad china a su alrededor. Su historia es única. Pero más allá de los eventos de Torreón, no fue mi intención escribir un libro de enojo y de reivindicación. Por lo contrario, mi intención fue escribir un libro para fomentar amistades entre pueblos y hacer conocer la cultura china a los mexicanos, pero también la cultura mexicana a los chinos. Esas culturas siguen siendo muy poco conocidas en ambos países, con muchos prejuicios y estereotipos en ambos lados. Mi libro ya ha sido publicado en México, China y los Estados Unidos, y me siento afortunado que la historia que cuento está influenciada en partes iguales por las historias de esos tres gran países. Las relaciones económicas y políticas entre esos tres países jugarán un papel importante en el futuro mundial, y es importante que cada país sepa y aprenda de sus historias compartidas. Ese es otro objetivo importante del libro. Ese libro refleja no solo mi sangre y orígenes chinos y mexicanos, pero también mis experiencias de vida durante varios años en cada país. Espero esas experiencias hayan podido dar más autenticidad a mi escritura y a cómo describo a los personajes. Sin haber crecido en México y haber vivido tantos años en Pekín, hubiese sido más difícil escribir mi libro. En una época de conflictos, de guerras y de turbulencias políticas, se ha vuelto crítico entender culturas ajenas y diversas y oír historias de personas que han construido puentes entre países y culturas, como las que cuento en el libro. Y creo que eso es su objetivo principal. Más personalmente, mi libro despertó en mí un sueño de niño, de escribir sobre historia. Claro, no soy académico y menos historiador,
y les pido que lean mi libro con indulgencia. Pero desde pequeño me encanta leer libros sobre historia y sociología, muchos en China y México. Si mi carrera de negocios me ha llevado por otras direcciones, es como si el hecho de haber escrito ha dado un nuevo equilibrio a mi vida y a lo que soy y represento hoy. Finalmente, escribí este libro durante la pandemia, desde mi hogar de Londres, a un momento en donde echaba de menos y a China y a México, sin poder viajar a esos países. Mi trabajo de escritura fue como un escape, permitiendo a mi mente viajar a esos lugares lejanos desde la seguridad de mi casa. Esa lejanía me permitió también tener perspectiva y desapego, y espero haber podido escribir un relato equilibrado y honesto que lo demuestra. Y claro, espero que el libro dará a mis lectores deseos de viajes lejanos. Muchas gracias de nuevo a todos por su presencia y estoy disponible en el curso de la presentación de hoy para cualquier pregunta. Muchas gracias, Hugo, por esta breve introducción, presentación. Le damos entonces la palabra a Elliot, por favor. Bueno, gracias Pablo, gracias al Seminario de Migraciones, Irina, Daniela y Catherine por la invitación. Me da mucho gusto compartir ideas con mis camaradas de la otra América. También quiero agradecer a Hugo Wong por escribir esta increíble historia familiar. En muchos sentidos, ese es un libro que solo un miembro de la familia podría haber escrito, con acceso a cartas personales, fotografías y las historias orales de sus parientes. Como historiador, envidio su acceso a un acervo tan rico de documentación sobre la historia de su familia. Yo encontré Wong Fun-chuk, que, bueno, hay dos personajes principales en este libro, Wong Fun-chuk y otro, Leung Hing. Yo encontré Wong Fun-chuk en mi investigación de las migraciones de chinos en las Américas y su caso me parecía tan interesante que escribí un capítulo de un volumen sobre su historia. En este capítulo solo rascaba la piel de su profunda historia. Entonces, en ese libro, Hugo Wong entrelaza de manera elocuente la historia de dos de sus familiares, Leung Hing y Wong Fun-chuk, a medida que sus trayectorias los llevan de China a Estados Unidos, luego a México y de regreso a China y a México. Se trata de vidas transnacionales que no obedecen trayectorias lineales desde el país de origen hacia un país de adopción. Hay muchos giros y regresos en el camino y nunca queda del todo claro si la familia permanecerá en un país en particular. Esta realidad, tal como se expresa en la vida de estas familias, no es extraordinaria, sino que refleja un patrón más general entre las familias migrantes que viven en la diáspora. Los historiadores de la migración que se enfocan únicamente en la asimilación al país de adopción pasan por alto los sentidos de pertenencia y los anhelos diaspóricos de tantos migrantes que continúan llevando vidas transnacionales muy similares a las del propio autor Hugo Wong. Además de la fascinante historia familiar, este libro aborda temas importantes como la exclusión de China en las Américas, las estrategias de desarrollo de Porfirio Díaz, la xenofobia durante la Revolución Mexicana y las complejidades de forjar una identidad transnacional en momentos de fervor nacionalista y populista. En la historia de México, el papel que desempeñaron los chinos durante el porfiriato, tanto como trabajadores en plantaciones algodoneras, como comerciantes, como Wong Fun-chuk,
sigue siendo poco estudiado, a pesar del auge reciente de libros dedicados a los chinos en México y a otros países en Latinoamérica. Aunque los chinos representaban una fracción muy pequeña de la población mexicana, sufrieron algunas de las formas más extremas de la violencia durante la Revolución, al menos en términos del número de personas masacradas en un solo momento. Deberíamos preguntarnos por qué esta violencia se dirigió contra los chinos y no contra los capitalistas provenientes de Estados Unidos y España, quienes eran mucho más numerosos y sin duda más responsables de la explotación que condujo a la Revolución Mexicana. La respuesta más evidente es que el racismo antichino estaba en el centro de la animadversión hacia esta población. La discusión sobre la raza y el racismo es uno de los temas centrales del libro. Wong sostiene que en México hubo una mezcla mucho mayor entre europeos y poblaciones nativos que en Estados Unidos. Si bien es cierto que los españoles y los británicos tuvieron políticas coloniales distintas, los españoles tendieron más a incorporar a los pueblos indígenas, mientras los británicos básicamente buscaron exterminarlos. La historia de la mezcla racial en la práctica es más similar de lo que uno podría pensar si solo se observan las políticas estatales. En otras palabras, la ideología racial en Estados Unidos negaba la existencia de personas mestizas, pero esa mezcla era un hecho biológico. Si uno observa los fenotipos de los pueblos indígenas o las personas negras en Estados Unidos, esta mezcla resulta evidente. Lo que surgió en México a finales del siglo XIX y especialmente durante la Revolución fue una ideología del mestizaje que por supuesto era tan racista y basada en la supremacía blanca como la ideología de las razas puras promovida en Estados Unidos. Wong afirma que los pueblos indígenas de México y los asiáticos comparten orígenes comunes y atribuye este origen compartido a sentimientos de estar, cito, a la vez sorprendidos y reconfortados. Si bien conocemos la teoría del estrecho de Bering y los orígenes comunes de los pueblos originarios de las Américas y de las poblaciones de Asia y Siberia, para mí la cuestión no es la historia genética, sino cómo se vivió eso en el siglo XIX. Pregunto, ¿Wong Fun-Chuk se identificaba con los pueblos indígenas debido a esa historia? ¿O se trata de una suposición del autor sobre una afinidad que él habría percibido? Siguiendo la lógica genética, todos deberíamos identificarnos con África, ya que de ahí provenimos originalmente. Pero por supuesto, esta no es la lógica del racismo, que ha dividido el mundo en grupos raciales distintos, algunos considerados superiores y otros inferiores. También me sorprendió la afirmación de que Porfirio Díaz quería que los chinos migraran para ayudar a blanquear la población indígena. Sé que ese era el plan para la migración europea, pero nunca había escuchado que los chinos pudieran cumplir esa misma función. Existen algunas diferencias entre una historia tradicional y este género de historia familiar que vale la pena considerar. En las historias tradicionales usamos el tiempo pasado y nos limitamos a lo que dicen las fuentes o lo que creemos que dicen. En esta historia familiar, el autor con frecuencia recurre al presente progresivo para narrar los hechos, lo que hace que la historia se siente más inmediata, pero también difumina la línea entre el presente y el pasado, entre lo que dice el autor y lo que dicen las fuentes. Hay muchos pasajes
en lo que no queda claro si Wong, el autor, está utilizando una licencia poética para imaginar lo que pensaban sus familiares o si realmente lo dijeron en algún documento. Por ejemplo, en página 37 de la edición en inglés, Wang escribe que Wang Funchak quedó sorprendido por el comportamiento de las mujeres en San Francisco. No hay una nota al pie, lo que me hizo preguntarme si esta era una valoración de Funchak o una suposición del autor. Planteo esto no tanto como una crítica, sino como una pregunta metodológica digna de reflexión. En cuanto a la interpretación de la historia de México, hay algunos puntos que me gustaría señalar. La descripción de Porfirio Díaz como conservador me hizo preguntarme qué definición de conservadurismo está utilizando el autor. Díaz fue un liberal que violó los principales liberales, pero sus políticas de desarrollo fueron todo menos conservadoras. Revolucionaron al país con base en principios del liberalismo de libre mercado, creando nuevas clases medias y altas que con el tiempo se volvieron contra su régimen. El otro punto, el argumento de que la Constitución de 1917, cito, abolió el derecho a la propiedad privada porque permitió la expropiación de tierras, me parece una exageración. La Constitución de 17 sí permitió la reforma agraria y también indemnizó a los propietarios. La Constitución de Estados Unidos también permite la expropiación de propiedad privada para uso público, pero no diría que abolió la propiedad privada. El autor también afirma que Canadá no implementó políticas discriminatorias extensas contra los chinos. Sin embargo, entre 1885 y 1923 existió un impuesto de entrada claramente discriminatorio para los migrantes chinos. Y de 1923 a 1947 hubo una prohibición de entrada de trabajadores chinos inspirada en las leyes de exclusión de Estados Unidos. Los múltiples ataques contra los negocios de Wang Funchak, primero en Torreón y luego en El Mante, conforman una narrativa profundamente triste y desoladora, que muestra a México como un lugar que en última instancia fue hostil para Funchak y su familia. Las historias sobre la vandalización y la oposición a las conmemoraciones de la masacre de Torreón, así como los esfuerzos por reconocer la contribución de Wang Funchak a México, también sugieren que la xenofobia anti-China sigue viva en México hoy en día. Quisiera terminar con una nota positiva, retomando el sueño del autor para el futuro. Como escribe Hugo Wong en su conclusión, sueño con un mundo en el que los hijos de los migrantes del mañana no tengan que elegir lealtades entre países, sino que sean ciudadanos orgullosos de diversas naciones, una aldea global que abrace las diferencias culturales al tiempo que preserve y proteja la diversidad y la riqueza de las culturas regionales en cada país de acogida. Es un sueño por el que vale la pena luchar en un momento en que el nacionalismo xenófobo está en ascenso en todo el mundo. Quiero agradecer a Hugo Wong por soñar junto a él y su ilustre familia. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Elliot, por estos comentarios.
Entonces, sobre esta base, abrimos la conversación a todos aquellos que quieran participar, comentar. Me gustaría, Hugo, que bueno, nosotros conseguimos el libro vía en español a través de formatos electrónicos. ¿El libro es conseguible en papel en México? Sí, está en línea, lo puedes comprar en línea. El Ajá, distribuidor es una librería que se llama El Perseguidor ajá, y lo está difundiendo por Mercado Libre, precisamente por Mercado Libre, pero también otras librerías también. muy Pero sí bien. se puede conseguir en En línea papel, y papel, sí se puede sí, sí, conseguir en sí. versión papel. Bueno, abrimos, no sé si hay preguntas. No, no, por ahora no, que hay mucha gente. O si quiere dejar a Hugo, si tienen preguntas, respuestas a Sí, mis comentarios también. también, sí, sí, sí. Sí, muchas gracias, Elliot, por tus comentarios, todos muy válidos. Mira, no tuve tiempo de notar o no, de notarlos tanto con exactitud, pero para responder a una de sus preguntas, uh, no, la fuente principal para la historia de Wong Fung-suk son sus biografías. Su biografía que él dictó cuando, creo, al final de su vida, ya tenía como 60 o 70 años, y también una biografía más extensa que fue publicada en un periódico chino, una biografía en chino, en un periódico chino de San Francisco. Y también cartas que él escribió y en donde comentaba sobre México, sobre China. Entonces, hubo un trabajo también, como dices, yo no, más principalmente en sus primeros años, no tengo rasgos de lo que dijo, no dijo, pensó, no pensó. Entonces sí hay un trabajo como escritor de imaginar qué hubiese pensado, qué hubiese dicho. Y eso, pero eso no viene de mí, eso viene de discusiones que tuve con familiares, de cartas que leí de él, de sus biografías. Pero sí, no son cosas que él, en la mayoría de los casos, no son cosas o ideas que él dijo. Eso lo quiero dejar muy claro. Um, uh, y, y, y para mí creo que fue ese el reto más importante, ¿no? Es que estoy contando historias de dos chinos mexicanos que murieron hace 70 años. Y ahora los hijos de esos chinos también han muerto. Entonces los únicos descendientes son sus nietos. Entonces el trabajo principal que tuve fue realmente tratar de entender cómo pensaban, qué tipo de gente eran. Y creo que, claro, hubo un trabajo de escritor de ficción, porque claro, no todo no lo podía encontrar en escrito. Y creo que lo que me dio más miedo escribiendo el libro es que no hubiese dado, uh, que no lo hubiese atinado al lado chino o mexicano de los personajes. Y creo que el reconocimiento más grande que tuve, bueno, claro, de académicos como tú, como Evelyn, pero también que el libro fue publicado, ahora está publicado en México por una editorial de Madrid y también está publicado en Hong Kong por la Universidad de Hong Kong y pronto espero también por una universidad en China. Lo están traduciendo al chino. Y eso me demuestra que le atiné en un cierto modo, que sí supe describir lo que podía pensar un chino como Funchu, como Liu Hing, en esa época. Que no estoy completamente, equivocado en la manera en que describí esos personajes. Pero claro, no,
es un trabajo de escritor y no de historiador. Y ese libro, pues sí, la contribución de mi libro es un libro de historia con una gran H y con una pequeña H. La historia de una familia y de personajes, y también la historia con una gran H que tú como historiador, pues claro, puedes contar y quizás mejor que yo. Um, pero sí creo que es mi contribución a la historia de los chinos de México. Um, y creo que también tú tenías preguntas sobre, sí, no, mira, no escribí todo, pero el hecho si Porfirio Díaz era conservador estoy de acuerdo con lo que dices, digo, no hay discusión, pero la razón por la cual escribí que Porfirio Díaz era conservador era más por su posición con la burguesía y la iglesia. Era apoyado, bueno, la burguesía lo apoyaba y también la iglesia, las gentes de poder lo apoyaron al final de su régimen, y eso me hizo pensar que era conservador más que reformador. Pero claro, hay que también saber que Porfirio Díaz quedó en el poder creo más de casi 50 años, ¿no? Entonces, términos como conservador o reformador creo que cambiaron durante su vida. Habría podido ser reformador en los años 1870, 80 y luego volverse conservador al finales de su régimen. Entonces, como embarca tantos hechos y una época, tantos años, tantas décadas, quizás no sea justo aplicar ese término a varias partes de su vida política. Y también un punto también que hiciste que quisiera comentar sobre la mezcla racial en México y en Estados Unidos. Y bueno, y eso tampoco, digo, no tengo estadísticas y solo puedo ver lo que yo veo en las comunidades chinas de México y de Estados Unidos. Y yo sé que, por ejemplo, la comunidad china en México es imposible encontrar a un chino de ese entonces que no se haya mezclado. Es imposible. A partir de 2, 3 generaciones, siempre sale mezclado el chino en México. En Estados Unidos no es cierto. En Estados Unidos, por muchas razones, no solamente raciales, pero en Estados Unidos yo personalmente conozco a muchos chinos que son de tercera, cuarta, quinta generación y todavía no se han mezclado. Son 100% chinos de raza china y eso no se encuentra en México. Y claro, lo explico en mi libro. Hay muchas razones por eso. Por ejemplo, en Estados Unidos la comunidad era más grande, podían vivir en sus barrios chinos y casarse entre ellos. Y en México, como muchos chinos se fueron, pues ya no era tanto posible. Pero creo que la mezcla racial, y también también algo que comento en mi libro, un sociólogo de la Universidad de Chicago y de Tsinghua en 1930, para él era muy claro que los chinos se mezclaban en todos los países en donde hay inmigración china, los chinos se mezclaban. Los únicos países donde no se mezclaron fueron Canadá, fueron Estados Unidos y fueron Australia. En todos los otros países donde los chinos dieron, hubo mezclas. Y eso lo escribió un sociólogo en 1930. No. Así que yo pienso que también creo que el racismo tomó diferentes formas en el mundo anglosajón y en el mundo hispano. Y eso también, no solamente en América, pero también en el mundo entero. Por ejemplo, uno puede ver, por ejemplo, lo que pasó en Filipinas. Los colonos españoles creo que se mezclaron más que los anglosajones. Y creo que comentaste otras cosas, pero creo que ya no pero no sé si tienes otras preguntas o cosas que quisieras que aclarase. Ya no tuve tiempo de anotar todo lo que dijiste. No sé si tienes cosas que añadir no sé si he respondido a tus preguntas o tus
Yo creo que abrimos, que hay preguntas del público, que abrimos Bueno, primero a Bueno, ellos. gracias, Elliot. eh, Freddy levantó la mano. Aquí lo estoy viendo. Perdón, pero es que no veo a todos. Hay mucha gente. Entonces, le damos la palabra a Freddy, por favor. Bueno, primero que nada, Hugo, un gran saludo aquí desde la Ciudad de México. Hola, Aquí te dije Freddy. que iba a estar contigo. En primer lugar, Hugo, de veras deseo agradecerte enormemente este libro. Me lo aventé ya 2 veces desde que me hiciste el honor de dármelo allá en diciembre, que tuvimos la oportunidad de convivir. Sí, Creo que es una aportación fundamental. Eres el segundo descendiente que conozco que escribe de sus familias. Y yo creo que esa es una de las primeras partes que, salvo también aquí con el libro de Mauricio Saraya Ley, es el segundo que desde el interior de las familias se pone y se ocupa por poder desentrañar una parte de la familia, siendo historiador o no. O sea, yo creo que ese es el punto menos importante, sino decir, esta es mi historia familiar. Eso es como yo la viví, como yo la percibí. Incluso hay una parte final de tu libro que a mí en lo personal me fascinó, cómo terminas eslabonando, aunque fue muy corto, pero me pareció muy importante el que cómo pese esos últimos momentos del siglo XX y ya de inicios del siglo XXI, hasta incluso llegar el momento de la solicitud de perdón por parte del gobierno mexicano a la comunidad china, todavía hay una percepción, ¿no? De cierta como cuidado de la comunidad china y de los mexicanos de ascendencia china, que ya sería el término desde mi punto de vista correcto, que se tendría que emplear para poder ya catalogar a estas enormes comunidades, y me parece fundamental, ¿no? De cómo se sigue percibiendo esta sensación del supremacismo, de cómo golpeó a esas comunidades, y lo más importante, cómo desde el interior de las familias se está todavía sintiendo, lamentándose, ¿por qué no decirlo? Sobándose, vamos a decirlo en esta palabra tan coloquial, esta situación de vida. Hay algo, Hugo, que a mí me gustaría mucho y de veras felicitarte, porque además este es un llamamiento. Y me parece que como historiadores, como investigadores, que hemos abordado el problema, la situación del mundo de lo chino, el mundo de los mexicanos de ascendencia china y todos esos procesos de las diásporas, así con ese, las diásporas, ¿cómo se llama? A nuestro país, me parece que es una invitación para que los archivos familiares se abran. Los que hemos trabajado archivos masónicos, por ejemplo, híjole, el problema es que los archivos no están abiertos. Las familias no quieren hablar. O sea, las familias vamos a los espacios de la sociabilidad y en ese sentido era donde yo también ahorita te quería hacer una pregunta muy puntual, pero esta invitación que tú no haces, materializas. Y esa es la parte que a mí, créeme que te voy a vivir eternamente agradecido, porque es escucharlos lo que como historiadores no hemos podido encontrar la manera de llegar y convencer de que nosotros estamos hablando no desde la visión, como tú también lo dijiste en tu presentación, Hugo, ni de conflictuar, ni de enfrentar, ni de mucho menos, sino de un reconocimiento mutuo, un reconocimiento de las comunidades de las diásporas con las comunidades que se integraron, formaron y que son parte hoy de la mexicanidad china, la cuarta raíz, les guste o no, y punto. Hay una parte que tú me gustaría mucho que me pudieras hablar, que en el libro me dejaste un poco así como, te voy a decir la palabra que utilizo, picado, sobre los espacios de sociabilidad previa que tú mencionas mucho antes de la aparición del mal llamado barrio chino mexicano, que aquí el barrio chino en la Ciudad de México, pues es una vacilada, son 100 metros, 150 metros de comercios instalados y que no tienen un espacio de sociabilidad, pero que tú sí mencionas en esta tienda, en este espacio donde las comunidades, los migrantes, llegaban y convivían
y algunos de los descendientes saqueaban, como ahí mencionas, como su espacio de tesoros. Me gustaría mucho que nos pudieras, no sé, ampliar esa parte de ese espacio de socialización, si la familia así lo percibió y si lo siguió percibiendo durante algún tiempo, los espacios alternos de la socialización. Y una última pregunta, Hugo. Nos mencionabas aquí en México, en estos momentos que tuvimos de plática, que tienes un archivo fotográfico enorme. Eh, ahora sí, de casi miles de fotografías. Solo una pregunta. ¿En algún momento tú has pensado en integrarla a algún archivo en donde en algún momento pudiera la comunidad de la investigación de la diáspora tener acceso? Poder tener acceso, así como el Casasola, en este caso el archivo Wonk, lo cual sería, pues, obviamente de mucho agradecimiento, y hay espacios académicos que serían más que formidables. Muchas gracias, Hugo, te vuelvo a agradecerlo de corazón, y pues ojalá esto replique enormemente en todas las comunidades de los descendientes, que aquí los estamos esperando para escucharlos, no para calificarlos. Muchas gracias, Hugo. No, mira, Gracias, Freddy. ¿Quieres que juntemos un par de preguntas para que Hugo conteste o quieres contestar ahora, Hugo? ¿Qué prefieres? pues puedo contestar rápidamente Bueno, las dos preguntas de Freddy. Primero quiero sí. agradecer a Freddy también por verme, creo que nos vimos en diciembre. Y la verdad es que fue una gran lección para mí, porque cuando estaba hablando con Freddy es un historiador que, como todos saben, está escribiendo un libro sobre el Chikuntong, las logias masónicas chinas. Y me sorprendió mucho, me aprendió mucho sobre cosas que no sabía sobre Lionghin. Y me dijo durante nuestra charla que el Chikuntong en los años 20, el Chikuntong había tratado de matar o había mandado a matar o tratar de matar a Lionghin 4 veces. Y eso no lo pongo en la edición en español, pero lo voy a poner en la edición china. Y entonces lo que quiero decir es que, y como me comentó, yo digo, no soy historiador, estoy aprendiendo a ser historiador, como Elliot lo puso muy claro, digo, hay cosas, no todo en mi libro es perfecto, seguro hay errores y hay cosas que faltan, pero es un trabajo sobre en el cual sigo trabajando, con ayuda de gentes como Elliot, como Freddy. Y también ese punto, Freddy, que mencionaste, que el Chikuntong trató de matar a Lionghin, eso también me hizo reflexionar y ahora entender por qué Lionghin les prohibía a sus hijos, por ejemplo, de jugar, de apostar. Y por qué Lionghin, la familia de Lionghin, solo llegó a la Ciudad de México en 1925, cuando ya se habían acabado o ya estaban por acabarse esas guerras entre logias y entre la guerra de los Tongs. Entonces, el trabajo de historia nunca acaba. Uno siempre está aprendiendo y si hay ediciones segundas y terceras de mi libro, pues quizás sea también otro libro. Gracias de nuevo entonces a Elliot y a ti. Y tuviste una pregunta sobre los espacios de socialización. La verdad es que no tengo tanta información, pero lo que sí sé es que en la tienda El Dragón de Oro, la tienda de Lionghin, era un espacio de socialización. Y me contó la familia de Wong Fun-chuk muchos años después, que cuando ya ya Lionghin estaba por morir, ellos cada vez que venían a la Ciudad de México, iban a la tienda de Lionghin. Entonces, esa tienda de artículos chinos, porque vendían artes, porque vendían artículos chinos, era un espacio de socialización en donde la gente podía pues pensar en su cultura, estar con objetos de su cultura, ¿no? Tú vas a una casa de chinos en México o en San Francisco, en donde sea, y tienen esos objetos chinos, esos objetos de sus ancestros, de jade, de madera, es algo y por ejemplo, vienes a mi casa en Londres, está llena de esos productos chinos, entonces, sí, la tienda de Lionghin era un espacio, y también la finca, la finca que tenía en la Ciudad de México, también fue un lugar de socialización.
el mejor amigo de Leon King era el propietario de los chocolates Wong. Entonces había los chocolates Wong, había Wong Fun-chuk, había el Dragón de Oro, y todos esos empresarios, pues sí, se conocían, eran amigos, pero desgraciadamente mucha de esa información se perdió. Tengo muchas fotos de esas fiestas que se organizaron, pero no, y cosas que me contó mamá también sobre esas fiestas. Pero, pues claro, mucha de esa información se perdió. Y tu última pregunta en cuanto al archivo de fotos que tengo. Sí, tengo más de 1000 fotos de esa época y creo que el objetivo es los quiero hacer disponible en línea, pero todavía no, quiero todavía, no he encontrado todavía cómo hacerlo. Pero, por ejemplo, estaba en discusión con la Universidad de SOAS aquí en Londres y ellos me propusieron de donarles esas fotos para que estén allá en la Universidad de SOAS. Pero todavía no he pensado en eso, pero espero poderlo hacer en los próximos meses. Bien, gracias, Hugo. ¿Hay alguna otra pregunta? Comentario. Hugo, yo quería, pero tengo muchas cosas que me gustaría saber. Pero para empezar, una pregunta. Tú haces mención, tanto en el libro al principio, como ahora en tu presentación, a la amnesia. Hablas de amnesia familiar o amnesia comunitaria, ¿sí? Y me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. ¿Por qué esta voluntad, entre comillas, de olvidar? Y al mismo tiempo me llama mucho la atención también voluntad de preservar documentación familiar. ¿Sí? Es decir, porque hasta donde yo entiendo, tú descubres esta historia a partir de un cajón de cartas. Es decir, en tu propia familia, esta historia no se transmitió de manera oral. No, estás completamente en lo cierto. No, Sí. yo nunca he oído, hasta que escribí el libro, nunca había ido a hablar ni de Wong Fun-chuk, ni de Torreón, ni de los actos de exclusión en los Estados Unidos. Y todo eso, mucho de esa información lo descubrí en una biografía que dejó Wong Fun-chuk, que estaba en ese baúl de mi madre, que nunca me había mencionado. Y creo que eso es mucho de cultura china. En la cultura china, la gente no quiere, quizás porque es mala suerte, va a traer mala suerte, la gente no quiere recordar cosas que tienen que ver con la muerte. Entonces, los chinos no van a hablar de masacres, no van a hablar y también otra razón fundamental es que se quieren integrar. Y yo, quizás de haber vivido en México, quizás no hubiese escrito ese libro. Vivir en Londres, vivir en el extranjero, me permitió tener una cierta distancia. Creo que de estar en México con mis hijos en México, quizás me hubiese dado miedo escribir un libro como el que escribí. Pero, hasta recuerdo cuando estaba escribiendo mi libro, mi mujer china, ella no tiene nada que ver con México, pero mi mujer me comentó, siendo china, me comentó, ¿estás seguro que quieres hablar de esas cosas? Ella me lo comentó teniendo miedo para mis hijos, para mi familia. Y como dijo Elliot, la xenofobia existe todavía en México, en Estados Unidos, en China también. Es un fenómeno. Estaba en una charla, en una presentación en línea hace unos meses y también me agredieron en línea. Alguien entró en la conversación y escribió
cosas racistas durante mi presentación. Entonces, creo que, y también refiriendo a lo que acaba de decir Freddy, la razón quizás por la cual muchos chinos en México no quieren asociar a sus familias a esos eventos. Ellos quieren ser mexicanos, quieren integrarse a la sociedad mexicana. Entonces sí, utilicé esa palabra de amnesia y creo que sí, que describe con mucha verdad el fenómeno. Y eso lo encuentro con muchos de mis familiares, que tampoco saben lo de Torreón y Funchuk mismo, Wong Funchuk mismo, en su biografía, él no menciona Torreón. En sus dos biografías, la biografía china del periódico de San Francisco y la biografía en español y en inglés, no menciona Torreón. Entonces, es trágico, pero creo que refleja el hecho que todavía, pues, descendientes de chinos todavía están luchando para ser mexicanos, para estar aceptados, y no quieren recordar esas historias. Sí. No, a ver, como historiador, la lectura de tu libro tiene un valor central, que es justamente la recuperación de algo que para nosotros es muy difícil de capturar, que es las memorias a través de documentación privada. Y llama la atención, y acabo de leer aquí un comentario también de alguien que nos está acompañando y tiene toda la razón, diciendo que en el caso japonés sucede lo mismo. Es decir, no hay, llama poderosamente la atención vis a vis a lo que, por ejemplo, sucede en los Estados Unidos, en donde en el caso japonés no hay memoria del proceso de concentración, por ejemplo, de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en México. Nadie quiere recordar esto. Es como un paréntesis, una especie de hoyo negro en donde no se habla de esto, de concentración, por supuesto, con características bastante más, entre comillas, humanitarias, entre comillas, que es lo que pasó en Panamá o en Estados Unidos o en Perú o en Brasil, pero con violencia, con expropiación, con traslados forzosos, etc. Y no hay memoria de esto. Sin embargo, y aquí viene la otra parte de la pregunta, ¿cómo interpretas tú este esfuerzo o, de hecho, acto oficial, estatal, del gobierno anterior mexicano pidiendo unas disculpas públicas por esto, en donde si había voluntad de olvido, claramente era por parte de las fuerzas revolucionarias, porque la matanza de Torreón fue hecha por tropas maderistas, supuestamente maderistas. De tal manera que la historia oficial de la revolución borra esta masacre, ¿no? Sin embargo, reaparece casi 110 años más tarde en un acto de pedida de disculpas, y ahí sí, con una voluntad por recordar. Y mira, mira, creo que hay un grupo en México liderado por Ignacio Chu y Mónica Cinco, y son dos chinos cuyas familias fueron expulsadas en los años 30, y ellos regresaron a México, sus familias regresaron a México en los años 60, con vínculos más fuertes con China. Mi familia, los vínculos con China ya estaban perdidos desde ya muchos años,
pero esas familias que regresaron a México en los años 60 tenían sus raíces chinas muy presentes. Y ellos fueron los que fomentaron, los que realmente iniciaron ese esfuerzo de memoria con la comunidad china aquí en México y con el gobierno. Y gracias a Mónica Cinco, gracias a Ignacio Chu, hubo ese trabajo con el gobierno mexicano pues de recuerdo. Ahora, otra perspectiva que yo tengo, una perspectiva más cínica, es más con un enfoque más económico y político. Yo pienso que también el presidente anterior, él tenía también esa idea del perdón, no solamente con los chinos, pero también hacia España. Y pidió a España también que pidieran que tenían que a reconocer su culpabilidad en los masacres. Entonces creo que no solo era con los chinos de México, era más también pues en su mexicanidad, que quería que España reconociera la culpabilidad que tenía en lo que pasó en México, ¿no? Y lo que pasó con los chinos, pues se inscribía en lo que te estaba tratando de hacer, ¿no? Y también otra cosa, otro punto también, cuando hubo esos recuerdos sobre Torreón, en donde había el embajador de China, también me contaron que había también discusiones con el gobierno chino para inversiones. Entonces, que ese recuerdo histórico se inscribía en un deseo del gobierno mexicano para pues tener mejores relaciones con el gobierno chino. Entonces creo que hay muchos factores que explican ese reconocimiento. A la vez factores en México y factores de la comunidad china en México y factores más globales, ¿no? De economía y de política y otras cosas. Pero definitivamente creo que, y lo quiero insistir, lo que han hecho y lo que está haciendo Mónica Cinco y Ignacio Chu y la comunidad china en México hoy es realmente impresionante. Muy bien. A ver, yo no quiero acaparar. Daniela, por favor. Gracias, Pablo. Sí, quería reaccionar justo a este tema, pero después regresamos contigo, que creo que tenías más comentarios. Quisiera retomar dos cosas que me parece que centrales que se dijeron. Una es lo que dijo Elliot, ¿por qué la xenofobia contra los chinos y no contra otros grupos que económicamente podían representar más competencia o más peligro y que además eran más numerosos? Y creo que esa pregunta sigue ahí en el aire, ¿no? O sea, que todavía necesita una respuesta. Y lo otro es justamente de lo que están hablando, porque creo que en lo que dice Hugo hay dos partes. Una es la memoria de la propia comunidad, el deseo de integrarse y, digamos, la intención de no recordar episodios dolorosos o de exclusión, ¿no? Y yo veo eso mismo en la comunidad judía, ¿no? O sea, la exclusión no se recuerda un México de puertas abiertas, cuando en realidad pues, México no recibió, por lo menos durante el nazismo, a los refugiados, y hay una insistencia en que México fue generoso, y entonces ahí hay una reconfiguración incluso de la historia para mostrar la parte positiva, justamente creo que también por una intención de integrarse, pero me interesa mucho como en dónde está ese mandato casi implícito, o sea, dónde está en las comunidades, cómo se va generando esa idea de no hay que hablar de México y no hay que hablar mal de México y no hay que recordar que fuimos excluidos, más bien vamos a pensarnos siempre, no sé si se da en todas las comunidades en general, si es un fenómeno general, pero me interesa cómo se transmite ese mandato, digamos, de olvido, ¿no? Pero Hugo dijo además otra cosa que creo que no es lo mismo y es el miedo.
Y es el miedo a escribir o es el miedo a exponer, digamos, cosas que son muy críticas frente a distintos gobiernos mexicanos. Y, y lo que sí le quiero preguntar es, ¿a qué le tenía miedo en particular? O sea, ese miedo así en abstracto, si lo pudiera pensar un poco, ¿a qué le tenía miedo? Y me parece muy interesante porque hay una especie de autocensura, y yo creo que los historiadores también, eh, y que también tenemos miedo a veces de escribir ciertas cosas o de sacarlas a la luz. Y me pregunto por qué, porque comparando México, por ejemplo, con Estados Unidos, no es un país particularmente xenófobo, no es un país donde los extranjeros están realmente en peligro, donde donde ha habido violencia sistemática o frecuente en contra de los extranjeros. O sea, si comparamos con Estados Unidos, bueno, somos un país realmente muy poco violento en ese sentido. Pero aún así tenemos miedo. Entonces, es un miedo que yo creo que no siempre se relaciona con la realidad, pero que está ahí y opera como una autocensura. Entonces, quería preguntarle a Hugo también, ¿qué le daba miedo? O sea, que hubiera violencia o que hubiera crítica o que hubiera debate o, no sé, yo particularmente, pues también he expuesto cosas pues, muy duras, ¿no? Con respecto al gobierno mexicano. Y bueno, también he recibido comentarios de todo tipo, pero no he tenido miedo físicamente, digamos, de que alguien venga a violentarme a mí o a mi familia o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí lo dejo. No sé si divagué mucho, si sí. Muchas gracias. No, mira, dos preguntas muy buenas. La primera pregunta, ¿por qué los chinos? Hay muchas razones. Creo que la primera razón es que son bueno, es racismo, es que eh, físicamente son muy diferentes. Y no solamente físicamente, pero también culturalmente. En términos de comida, en términos de tradiciones, la verdad es que las tradiciones chinas, si uno va a China, es como en otro planeta, ¿no? Entonces, los chinos son las primeras, ¿cómo dice? Scapegoats, los primeros chivos expiatorios, ¿no? Fueron los chivos expiatorios de la revolución, porque fueron ellos que, pues, representaban todo lo que era ajeno, todo lo que era y eso como no lo representaron los judíos o los alemanes o los ingleses, en donde había más cosas en común con la cultura española, la cultura mexicana, ¿no? Creo que esa es la primera razón. La segunda razón es que muchos de los chinos, la verdad es que también muchos de ellos no querían integrarse o no supieron integrarse. Y creo que lo comentó Helio también, muchos de los chinos eran transnacionales, vivían vidas transnacionales. Entonces, ellos no necesariamente querían ya instalarse a México para siempre. Por ejemplo, Wong Fun-Chuk en sus primeros años, él pues quería que sus hijos aprendieran chino, fueran a escuelas chinas, ¿no? Y creo que quizás un alemán o un británico llegando a México. Claro, seguro ellos también tenían sus escuelas, tenían sus comunidades, pero creo que en el caso de los chinos era, era, era algo muy diferente. Y creo que había también en muchos artículos se escribieron que los chinos no querían integrarse, no querían volverse mexicanos. Y creo que hay mucha injusticia en esa crítica, porque creo que quizás Perdón, eso se dice de todos los extranjeros en México, ¿no? Eso era el primer argumento en contra de todos los extranjeros, ¿no? Que no se querían integrar, que... Pero creo que en el caso de los chinos quizás con más pues fuerza, ¿no? Simplemente por las diferencias culturales que son muy grandes, ¿no? Y yo sé que encontré muchos archivos diciendo que los chinos ni querían aprender a hablar, no, les daba vergüenza aprender español porque pensaban que la gente se iban a burlar de ellos, porque la lengua era tan diferente o la comida era tan diferente. Uh, Uh, entonces, quizás eso sea una explicación, ¿no? Primero,
las diferencias culturales, siempre el vínculo con China. Y la verdad es que muchos de los chinos guardaban un vínculo con China muy fuerte, quizás más fuerte que otras comunidades. Y eso no puedo juzgar que si más que los alemanes o los británicos o los franceses. Claro, todos los migrantes guardan vínculos con sus hogares, pero en la religión china, en la cultura, en la civilización china, hay esa idea de ancestros y de pueblo ancestral. Y eso es un tema que desarrollo mucho en mi libro. Cómo guardaban esos vínculos con sus ancestros, con sus parientes en China. Quizás más que otras comunidades, posiblemente más que otras comunidades. Entonces eso quizás sean posibles explicaciones de ese fenómeno, ¿no? No sé. Y la segunda pregunta sobre el miedo a la exclusión. Mira, yo personalmente estoy completamente de acuerdo que yo no encuentro que México sea un lugar de xenofobia, como lo puede ser Estados Unidos o otros países, ¿no? Yo no calificaría a México sí, en la escala de xenofobia no podría México como en una posición muy alta. Entonces no es realmente yo nunca tuve miedo de que me criticaran o que me hagan, pero es más un comentario de mi mujer, que ella era durante el COVID y durante el COVID sí sufrimos en Europa de racismo antichino. Mis hijos, mi mujer fueron agredidos en un viaje a Francia. Entonces quizás eso también le haya pues condicionado, ¿no? A tener miedo a que yo escriba un libro sobre el racismo, sobre la xenofobia. Creo que era más mi mujer que yo. Yo no encontré eso, pero la verdad también es que quizás el ámbito académico, el ámbito de gentes que lee libros, gentes que van a leer mi libro, no creo que haya muchas gentes que sean racistas tampoco, ¿no? Uh, Quizás se haya hecho una película o un documental, quizás hubiese, con un público mucho más grande, quizás hubiese tenido más miedo. Pero la verdad, un libro como el mío, un libro pues un poco académico, un poco serio, la verdad no tengo miedo, digo, no, para ser honesto, no, fue más para mi familia, para mi mujer, que me comentó eso durante la pandemia, ¿no? Sí, no sé si respondo, si es una respuesta, lo que esperaba como respuesta, pero... Sí, yo también tengo otro comentario, pero voy a esperar también que participen los demás y luego regreso. Damos la Gracias. palabra vamos a juntar dos comentarios para ahorrar un poquito de tiempo. Katy, que es también coordinadora de este seminario, y está Oscar Zapata. Y está Irina también, coordinadora de este seminario. 3. Sí, buenos días, buenas tardes, y muchas gracias, Hugo, por la presentación del libro y muchas gracias, Elliot, por el comentario. Bueno, un poco para sumar a la discusión sobre la discriminación hacia la comunidad china, más bien es es una recomendación quizás para Hugo, no sé si conoces eso, es que hace un par de años hay una tesis que se realizó en el CIDE sobre la discriminación, una tesis de Elsa Nidia de la Rosa que se titula Discriminación de los inmigrantes chinos en Sonora, un estudio sobre ideas, políticas públicas y leyes migratorias en el contexto transfronterizo y estatal de los años 20 y 30. Y como que, bueno, ese es el lado un poco más de políticas públicas y de leyes migratorias. Creo que tu libro abona mucho a la discusión viendo las experiencias más bien de estos migrantes una vez que están aquí en México. Entonces, pues a lo mejor puede ser interesante para ti consultar esta tesis y responde un poco a las inquietudes de Daniela respecto a la discriminación hacia los chinos. También en esta tesis lo que encontró la estudiante fue que pues también hubo mucha influencia
transnacional de leyes de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, incluso hay leyes locales como de California, ¿no? Que se implementaron también en Sonora y que reproducen algunos esquemas también de discriminación o marginalización, vamos a decir, de la comunidad china en estados como Sonora, ¿no? No son necesariamente leyes federales de inmigración, son también leyes locales que norman la convivencia de la comunidad china en estos estados. Entonces, creo que sí, esta discriminación fue muy real, ¿no? En algún momento, y también está influenciada por, pues, leyes de Estados Unidos y también este discurso, pues, finalmente, no sé si darwinista o completamente racista, que también imperaba en Estados Unidos. Entonces, creo que, pues, a mí me resultó esa tesis bastante interesante para entender justo estos fundamentos a la discriminación que se hizo hacia los chinos aquí en México. Y pues nada, simplemente decir a la xenofobia, pues creo que, pues si bien no hay tanta violencia hacia los extranjeros en México, pues puedo entender este sentimiento de que pues uno se quiere integrar, ¿no? A la sociedad mexicana. Entonces creo que el libro abona muy bien a estas discusiones muy vivas y muy actuales que tenemos hoy en día en México. Entonces, nada más que pues felicitarte, Hugo, por el libro. A mí me resultó muy interesante su lectura. Es una lectura, la verdad, la disfruto mucho y sí, por supuesto, como dices, te tomaste una licencia creativa en algunas secciones, pero creo que aún así pues nos hace pensar mucho en esta convivencia, ¿no? Y en estas dificultades que encuentran estas comunidades tanto en México como en Estados Unidos, incluso en China, ¿no? Que se vuelve una tierra ajena también. Entonces, pues muchas felicidades y fue un gusto recibirte en este seminario. No, muchas gracias a ti. Y quiero también comentar lo que comentaste que México había copiado a leyes estadounidenses. Estaba en una conversación con una académica muy conocida, ya no recuerdo el nombre, en Perú, que es especialista de los chinos en Perú, y ella me dijo que en 1930 el gobierno peruano había copiado exactamente, eran las mismas palabras, las leyes de México. Entonces esas leyes pasaban, deseablemente los migrantes no podían pasar, pero las leyes racistas iban de un país a otro, Estados Unidos a México, como me comentaste, y luego, pero también de México a Perú y quizás a otros lugares, ¿no? Entonces era trágico como, pues sí, como la xenofobia, y yo como, bueno, también como europeo, algo que descubrí con el libro también es que en Europa uno piensa que la xenofobia, el fascismo, son fenómenos que pues solo están en Europa, ¿no? Quizás hubo un poco en Estados Unidos también, antes de la guerra, pero es principalmente un fenómeno europeo y también en Japón, pero no me di cuenta a qué punto también había eso en Latinoamérica. Y para mí eso fue pues un choque también, porque la idea de México que tengo no es esa idea. La idea que tengo de México ahorita pues es un lugar de una sociedad muy acogedora y es también lo que quise pues decir en el libro, ¿no? Y espero que así lo lean en China también, que se creó realmente, pues sí, se integraron al final y sí se integraron y sí hubo mucho racismo, pero pues también al final hubo mezcla, ¿no? Y siempre creo que en esas historias de migrantes siempre hay esa tensión entre exclusión y integración, ¿no? Y creo que en México esa tensión, pues al final la integración ganó. Digo, esos chinos mexicanos se integraron totalmente a la sociedad mexicana como llegó también a pasar al final en Estados Unidos también, digo, pero creo que tomó más tiempo, por muchas razones, creo que tomó más tiempo en Estados Unidos, un poco más tiempo en Estados Unidos. Habría que esperar hasta los años 60, 70 para que realmente los chinos de Estados Unidos se sientan quizás pues más integrados. Y creo que esa integración pasó mucho más temprano en México. Claro, hubo altas y bajas como Torreón, pero yo pienso que
esa integración. Al final, yo como chino mexicano pienso que al final, pues sí, sí resultó algo, al final algo bonito, espero. Sí. Damos la palabra a Oscar y luego a Irina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, señor Wong, pues muchas gracias por su participación, ¿no? Puedo encontrarnos un poquito ¿no? Las tras bambalinas, ¿no? De este proceso, ¿no? Del libro. No tengo el placer aún de revisarlo. Me acuerdo haber el año pasado escucharlo en los seminarios del Sechimex, entonces, ¿no? Lo he comprado ahora mismo por Amazon para, ¿no? Para checarlo Gracias. con mucha calma. Y nada, y quería cambiar un poquito. Yo investigo, trabajo un poquito representación de China, o el imaginario de China, de las comunidades chinas en México, pero desde los estudios culturales, desde la literatura. Y bueno, siempre como que la gran disyuntiva es, bueno, cómo acercarse como a los documentos o como a las producciones culturales hechas por mexicanos, ¿no? Que registran estos fenómenos o que les llaman la atención y también, ¿no? El registro que hace, pues, la propia comunidad, ¿no? De estos distintos, procesos históricos. Y me gustaría saber un poquito, también un poquito esa parte creativa, ¿no? Detrás del proceso. Escucho con mucho gusto que usted es historiador, ¿no? Y me parece como me gusta mucho esta idea como de la fabulación, ¿no? Mi formación es un poco más desde los estudios culturales, desde la literatura, y pienso, por ejemplo, en textos, en testimonios como el de Rebeca Lau, ¿no? ¿No? Que si bien está como esta carga sumamente como histórica, ¿no? Tratar de ser como fiel, muy fiel a los hechos, también como lo describían, creo que Catherine, como una licencia creativa, ¿no? Entonces me gustaría saber un poquito también sobre ese aspecto, ¿no? Del proceso de escritura de este libro, porque a mí me llama la atención también este aspecto, porque creo que puede también como darle un poquito la vuelta a la conversación de la historia, el trauma, las secuelas, las consecuencias, el miedo hacia la supervivencia, hacia la celebración de la vida, hacia ¿no? Las estrategias, ¿no? De resistencia. Y creo que ahí es cuando a lo mejor el archivo histórico, pues, muestra, ¿no? Sus porosidades, ¿no? O a lo mejor no hay como, ¿no? Un vestigio de todo eso, y sin embargo, pues a través de la memoria familiar, ¿no? De la experiencia creativa, ¿no? De la especulación, ¿no? De la fabulación, pues se pueden cercar o de alguna manera, pues, no sé, conectar, ¿no? Esos gaps. Entonces me gustaría como escuchar un poquito, ¿no? Sobre ese proceso en términos de creatividad, de sus licencias narrativas, de cómo lo conecta también cómo armar, ¿no? Cómo darle forma a ese archivo al margen de lo histórico. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias. No, no, gracias, gracias por sus Hugo, comentarios. perdón, Hugo, vamos a darle la palabra a Irina Oh, para juntar dos comentarios. sí, 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 Irina. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, Hugo, gracias también a ti por acercarte al seminario y compartirnos tu obra. gracias. Gracias a Elliot por el comentario tan brillante, tan puntual que hizo al inicio. Y bueno, yo debo decirte que conocí tu libro gracias a Evelyn Hart el año pasado en una conferencia que impartió en la UABC en agosto. Y algo que me interesó mucho y que ahora pude ahondar con su lectura es este papel que juega la comunidad china a partir del personaje que tú tienes pues, tu ancestro en la centralidad de la narrativa, que nos hables de esta iniciativa empresarial como ese espacio que rompió márgenes y evidenciaba las dinámicas complejas de los espacios donde se desarrollaba o se desarrolló la historia que nos relatas. Evelyn hizo mucho hincapié en que se dejara de pensar esta presencia de el pequeño tendero chino, que era como un lugar común, como un estereotipo, y se pensara justo a partir de lo que tú nos ofreces en tu libro, en estos empresarios que realmente pues arriesgaban, ¿no? Arriesgaban, pero también negociaban y a veces perdían o a veces pues lograban fortalecer un patrimonio y entonces eso los colocaba de otra forma en la sociedad, ¿no? Me gustaría mucho que platicaras un poco más de esa parte. Y de nuevo, gracias por tu presencia en el SEMIM. No, Muchas gracias. gracias. Hugo, por favor.
Sí. Sí, mira, la primera pregunta sobre el proceso creativo y mi licencia, ah, 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 eso fue, mira, creo que lo que yo, cuando decidí escribir ese libro, no siendo historiador, podía tomar dos direcciones, ¿sabes? Podía tomar la dirección de la ficción o de la no ficción. Y hubiese podido, creo que de haber tomado la vía de la ficción, totalmente ficción, creo que hubiese escrito otro libro. Pero también un libro quizás con más aventura, con más amor, con más... Y creo que, claro, posiblemente se hubiese vendido más también, hubiese tenido un público más grande, ¿no? Entonces, cuando decidí escribir ese libro, decidí escribir un libro serio, un libro pues con mucho contenido histórico y un libro de no ficción. Entonces yo mi libro, y lo quiero aclarar, ponerlo muy claro, es un libro de no ficción. De ser un libro de ficción, la Oxford University Press, la Hong Kong University Press, no lo hubieran publicado. Entonces es un libro, es difícil poner porcentajes, pero al 95% es un libro de no ficción. Entonces, el 5% de ficción que hay en mi libro, como se lo comenté a Freddy antes, es más cómo me imagino, cómo imagino, pensaron en sus vidas diarias, cómo eran Funchuk y Leung Hing, los dos personajes principales, ¿no? Pero es más detalles. Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, porque me lo contaron mis tíos abuelos, que Leung Hing trabajó en lavanderías. Y también sé, es un hecho también, que trabajó en ferrocarril. Pero luego, y también me contaron esa anécdota que cuando había peleas con los obreros mexicanos, llamaba a Leung Hing para que los ayudaran porque era muy alto y sabía de Kung Fu. Entonces, eso son cosas reales, eso no es ficción, eso es no ficción, ¿no? Pero luego, para ponerlo, para escribir eso, pues hay que poner un poco de ficción, porque si no, pues el libro, pues va a ser muy difícil leer, ¿no? Entonces yo como escritor estoy forzado, tengo que, para dar más detalles alrededor de esos hechos, tengo que poner un poco de no ficción, pero los hechos principales son hechos reales, ¿no? Entonces, mayoritariamente es un libro de no ficción, es un libro basado en hechos reales, en hechos cosas que me han contado, y es solo los detalles de alrededor de esos hechos que son de no ficción, ¿no? Pero son esos detalles de no ficción que dan, pues, realmente la alma al libro, ¿no? Es eso que les dan Y como yo soy migrante y escribí ese libro como migrante, fui migrante a Francia muchos años, fui migrante a China muchos años, y creo que mi experiencia de migrante me ayudó a escribir ese libro. Y quizás las partes en donde me imagino cómo reaccionaban mis ancestros, cómo pensaban, pues sí, eso refleja mi experiencia mía, ¿no? Y cuando pongo eso en palabras, cuando pongo todos esos detalles que cuento, esos detalles sí vienen de mi experiencia propia, ¿no? De mi experiencia de migrante en Europa, de migrante en Asia y también de migrante en Estados Unidos, porque también pues viví en Estados Unidos unos años, ¿no? Entonces, no sé si responde la pregunta. Y la segunda pregunta sobre esos mundos empresariales, para mí es muy importante, porque al principio quería llamar ese libro La Colonia China. Era el título que tenía idea de llamar el libro así. Y claro, era para una edición en francés y claro, no pasó porque la palabra colonia tiene dos sentidos. Tiene el sentido de un barrio, un barrio chino, la colonia china como barrio, pero también tiene un sentido de una colonia como colonia romana o colonia griega o colonia, como un lugar pues sí, de colonización, ¿no? Entonces, ese doble sentido. Y creo que en la mayoría de los casos,
la historia de los chinos en Latinoamérica, en el mundo europeo, en el mundo blanco, entre comillas, es una historia de colonias, de barrios chinos. Lugares en donde los chinos llegaron para trabajar para europeos, trabajar en empresas que no eran de ellos, para abrir restaurantes y son lugares que no les pertenecen. A un barrio chino, que alguien comentó en la plática que el barrio chino de la Ciudad de México, pues no es un barrio chino en donde es realmente un barrio para los mexicanos. Es un barrio en donde los mexicanos vienen para comer comida china, es un lugar para, no sé, para comprar productos chinos, pero no es un lugar que pertenece a los chinos, ¿no? Y hasta los barrios chinos en San Francisco, en las grandes ciudades, muchas veces son lugares, no, por ejemplo, el barrio chino de Londres es igual, es lo mismo que el barrio chino de México. Es un barrio en donde vienen los extranjeros, pues los ingleses para comer, para divertirse, pero no es un lugar, uh, no es un lugar para chinos, ¿no? O solo para chinos, ¿no? Y lo que encontré interesante en la experiencia de Torreón y pues lo que hizo Wong Fun-chuk es que era una colonia china en el primer sentido, o en el segundo. Es realmente un lugar en donde los chinos llegaron, y quizás colonizar sea una palabra muy fuerte, que no sea la buena palabra, pero realmente tenían un proyecto empresarial muy único que no se encuentra en otros lugares, creo, ni en Estados Unidos, ni en otros lugares de Latinoamérica. Y creo que eso es un crédito también para el gobierno mexicano de ese entonces, de antes de la revolución, ¿no? En donde ellos pues acogieron a los chinos, daron la posibilidad a los chinos de hacer Torreón, en donde los chinos controlaban partes de la ciudad, en donde construyeron o trataron de construir su tranvía, no tenían su banco. Entonces, pues hubo al menos un deseo, trataron de realmente construir algo para ellos como chinos, ¿no? En donde tenían sus empresas que servían chinos y mexicanos, no solamente eran negocios y entonces pues eso fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Y eso pues es lo que hace esa historia única, ¿no? Porque pues es una historia no de una colonia china como hay tantas pues en el mundo, pero realmente una historia de una colonia china en donde realmente había pues sí, un deseo de construir algo, ¿no? Una entidad hasta política, ¿no? Es por eso que resaltó mucho lo que pasó con Kong Youwei, que realmente querían construir una comunidad china para los chinos y con negocios chinos, ¿no? Entonces sí, es algo muy, pues muy único, creo. Y, y, y de nuevo, mucho crédito, creo, al gobierno de Torreón de la época, ¿no? El gobierno muy progresista. Y en ese sentido, Elliot, te doy plena razón. Los porfiristas de Torreón eran en ese sentido, eran muy, 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 muy pues sí, no eran conservativas en el sentido en que, pues sí, acogieron a esos chinos y eran progresistas, ¿no? Porque, pues, trataron de acoger a esos extranjeros y los dejaron tratar de construir su colonia. Sí, no sé si respondo a su pregunta, pero... Muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé, ya estamos pasada la hora y media, estamos llegando al final. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más que quisieran hacer. Daniela, sí. Nada más quería volver brevemente al tema de la disculpa del gobierno de Andrés Manuel a los chinos. Y me parece que leí el otro día un artículo de cómo estas disculpas tienen sentido si van acompañadas de un esfuerzo de memoria que implica muchas otras cosas, ¿no? Que implica, por ejemplo, que se estudie en las escuelas, que se analice, que se reflexione, o sea, la disculpa por sí sola tiene cierto valor simbólico, no se lo quito,
pero es un elemento que por sí solo realmente no genera un cambio ni hay un esfuerzo de memoria como más serio y consistente. Entonces, nada, pues me parece que coincido también con Hugo en que muchas veces estas disculpas tienen motivaciones políticas, económicas, pragmáticas, etcétera, y no necesariamente son un esfuerzo de memoria. Entonces, me parece interesante que haya sucedido, pero creo que hay que ponerla en ese contexto donde no fue acompañada por ninguna otra acción, ¿no? En ese sentido. Y pues Sí, no, también perdón, no agradecí cuando hablé, también Hugo, te agradezco muchísimo que estés aquí, tu libro pues nos encantó, ha sido una experiencia súper grata leerte y también escucharte a ti, Elliot, muchísimas gracias por estar en el seminario. Yo quería hacer un comentario, si no hay más, cerraríamos aquí. Retomando lo que el propio Elliot señaló en el comentario sobre racismo, xenofobia y exclusión en el caso chino. Y me gustaría escuchar si hay tu opinión, Hugo, sobre desde la memoria familiar, porque la brutalidad con la que se trataron a los chinos, en el caso de México, no tiene parangón con ninguna otra comunidad extranjera en México. Para empezar, el asesinato, ¿sí? Y para seguir, la expulsión, ¿sí? Porque todo el mundo se acuerda de Torreón, del año 11, pero pocos se acuerdan del año 29, 30, 31 y 32, en donde los expulsaron, ¿sí? De México. sí. Pero hay una cuestión que además de este asunto de la brutalidad, la violencia, la expropiación, hace distintivo este comportamiento, que es que alcanzó también a los mexicanos, particularmente a las mexicanas que decidieron casarse o unirse en pareja con chinos y que fueron desnaturalizadas y expulsadas del país. ¿Sí? No hay caso parecido en la historia mexicana de desnaturalización de nacionales por unirse con extranjeros despreciables. ¿Sí? Y esta historia tú la conoces bien, Hugo, porque las últimas mexicanas que pueden retornar son en los años 60. ¿Sí? En tu libro esto aparece, en las memorias de tu familia esto aparece, es decir, la cuestión del género. Mira, en el caso, mira, la verdad es que no creo que, mi familia sea muy representativa de lo que pasó en el norte de México, ¿no? Porque mis bisabuelos y mi tío bisabuelo y mi bisabuelo pues se casaron con mexicanas, pero no viven en Sonora, entonces no fueron expulsados, no tuvieron, creo, la intensidad de la xenofobia, no fue como lo que pasó en Sonora. Y ellos pues no lo vivieron, pero lo comento en mi libro porque claro, soy amigo con Ignacio, como les comenté, es la comunidad de los repatriados en los años 60, y para ellos, pues esas heridas son mucho más presentes, ¿no? Y más recientes también que en el caso de mi familia. Entonces, lo que pasó en Sonora, en el norte de México, mi familia no lo vivió de la misma manera. Y aún más cuando mi abuela, pues se había casado con un chino, entonces ella era lo opuesto, ella era una mexicana, bueno, china mexicana, que se había casado con un chino también, pero ella, pues quizás por los contactos que tenía, pues ella pudo regresar a México y no tuvo ningún problema, ¿no? Entonces, eso no fue algo de lo que sufrió mi familia, pero por los libros de historia que leí, por mi relación con la comunidad china en México, claro, hay historias mucho más trágicas en ese sentido que
la de mi familia, ¿no? Eso definitivamente. Sí. Bueno, Pero quería también decir algo también que para mí es importante. Cuando comentaste que no hubo ese racismo hacia los chinos en México, pero quería también comentar que el racismo en México, para mí, el racismo que todavía existe es el racismo hacia los indios, ¿no? Hacia los yaquis, hacia los pueblos indígenas, ¿no? Y creo quizás, no sé, es una pregunta, quizás haya similitudes entre el racismo hacia los chinos y el racismo hacia las comunidades indígenas. no sé. Es posible, porque en intensidad el racismo hacia las comunidades indígenas es mucho más, es peor, creo, que el racismo de lo que... Claro, no son migrantes, entonces no caben en su seminario, porque claro, no son inmigraciones, ¿no? Pero en intensidad de racismo y de xenofobia, no, es todavía mucho más peor que lo que sucedió a los chinos, ¿no? Así es. Um, pero Claro sí. que claro que tiene toda la razón, no es una cuestión contra extranjeros, anida el racismo en la propia constitución de esta sociedad, ¿no? Y en la relación con los pueblos originarios. Ahí está, digamos, la llave que Sí. abre, que desata este monstruo del racismo. Bueno, ya estamos casi en las 2 horas, entonces vamos a cerrar, no sin antes agradecer la presencia de Hugo, que ya es tarde allá en Londres, y la presencia de Elliot desde Oregon, y por supuesto la presencia de todos ustedes que nos han acompañado en línea. En nombre de mis colegas, Catherine, Vecina, Daniela e Irina, les agradecemos mucho y les invitamos a las próximas actividades del seminario. La próxima actividad va a ser en marzo y va a haber una presentación, se va a discutir un trabajo que va a presentar Irina, justamente una de las coordinadoras de nuestro seminario. Entonces estén pendientes de las redes y de los anuncios para que nos volvamos a encontrar en marzo. Con esto yo cerraría, no sé si mis colegas quieren decir algo o cerramos. Nada más Sí. quería decir antes de terminar que Hugo no quería lo que decía sobre la historia y la licencia creativa, no es una crítica, es más bien que yo tengo envidia de estar libre. Como historiador me siento con esposas en las manos que no puedo confabular como dice el otro compañero, y yo creo que en ese momento es importante tomar en serio las historias familiares y también la creatividad de una persona como tú, como migrante, de pensarlo como un fuente histórico y no como todas las fuentes tenemos que pensar en cómo usamos esas fuentes. Entonces era más bien un comentario metodológico y no una crítica. Para mí es muy importante, muy valioso de tener ese tipo de libro que nos hace a los historiadores pensar más libremente tal vez sobre la historia, porque el archivo que tenemos en los archivos oficiales también son puras llenos de mentiras. No es que el archivo sea tan, son verdades. Entonces, hay que llenar los archivos y especialmente cuando estamos hablando de un grupo como los chinos en las Américas, donde sí hay mucho sobre los chinos, pero hay muchos vacíos también en el archivo oficial y hay que tratar de llenar ese vacío. Entonces, gracias como historiador, gracias por ayudarnos.
No, mira, gracias a ti, siento un inmenso deuda hacia ti, hacia Evelyn, hacia todos los historiadores, porque mi libro no hubiese podido escribirlo sin ustedes. Y recuerdo cómo me ayudaste cuando estaba todavía escribiendo mi libro. Recuerdo que te envié un mensaje y me ayudaste, hablamos, ¿no? Entonces, no, mi deuda es enorme y como descendiente de chino, mi libro no hubiese podido escribirlo sin ustedes, ¿no? Y como lo digo claro en una entrevista, el cimiento que me permitió escribir el libro son pues sus libros de historia que ya han escrito antes sobre ese tema. Así que muchas gracias, Elliot, y gracias de nuevo por tus comentarios y por ser mi amigo. Gracias. Bueno, entonces cerramos aquí. Nos quedamos los coordinadores, ¿sí? Unos minutos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Elliot, pongo en nota a pie de página que me tienes que mandar lo que te acabo de pedir hace un momento por correo electrónico, ¿sí? Hecho. Un abrazo fuerte. Hugo, muchísimas gracias. Un abrazo, Elliot. Un gusto verlos. ¿Sí? Abrazos. Chao. Chao, chao. Gracias a Dios. Gracias Chao, a todos. chao.